Benvinguts a Plaça Major, tot i l'aigua que està caent, que este hivern està fent temps d'hivern i estos dies és de veres, esta volta sí, que les prediccions meteorològiques s'han complit i fa fred i plou a Pualaes. A veure què passa demà amb les paelles a Benicassi. Jo de moment els convido que es queden a la nostra plaça Major, així s'està molt bé, no plou i avui tenim un programa molt variadet i molt interessant. Començarem parlant de llibres amb Eric Gras, que el recuperem després d'uns mesos que l'hem deixat el xic que s'oblidara de nosaltres i que carregara piles. Després de Patricia Mira amb els seus suggeriments culturals per al cap de setmana. Atenció perquè continua Fitur a Madrid, la Fira Internacional de Turisme, la més important, i allí està la nostra comunitat, la nostra província ben representada, així que tindrem notícies fresques en aquest sentit i acabarem amb el món de la festa i les gallates amb els representants de la 15, Sequiol. Així que espero que es queden perquè comencem amb llibres. I estem encantats perquè ja sabem vostès que sempre que venia Eric Gras ens feia estudiar, a mi em feia estudiar per a preparar l'entrevista, però pagava la pena perquè hem descobert autèntiques joies literàries. ¿Cómo estem, Eric? Muy bien. ¡Ay, cuánto tiempo sin verte! Un poquito resfriado, lo siento, pero bien, bien, bien. Bueno, i gràcies especialment perquè recuperem la teva secció el día que está caent el diluvio universal. Sí, bueno, pero en estos días así es cuando a lo mejor más uno quiere resguardarse, ¿no? Y ponerse con un libro a gustito. Bueno, y estas propostes són ben interessants. Vas a parlar-nos de James... James A.G. A.G. Sí, sí, James Rufus. James Rufus, que ahora, lo de Rufus ahora comentaremos alguna cosita al respecto. Periodista i escriptor. Realment és una persona, pel que jo he interpretat llegint la seva biografia, que no deslliga massa el periodisme de la literatura en el seu bagatge profesional. Efectivamente, él hace un periodismo literario, un periodismo muy narrativo. De investigación, que después da pie a escribir algunos libros, efectivamente. Y es un autor que a mí siempre me ha cautivado y muy poco conocido. Y entonces, a raíz de ahora la publicación en castellano de las cartas al padre Fly, que es una obra, ahora que todo el mundo la considera una de las grandes obras epistolares en la literatura del siglo XX, pues digo, vamos a intentar redescubrir, ¿no?, a este personaje. Ella ens ha dut la versió en anglès, bueno, és la primera que vas llegir, sí. Tot i que ara se pot llegir, si no sabem anglès, se pot llegir en castellà, cartes del padre Fly, en la versió original les cartes de James... De James A.G. al padre Fly. Al padre Fly. I després també parlarem d'Algodoneros, tot i que ell, que en la seva història com a periodista aconseguís, suposa que a títol pòstum. Sí, el Pulitzer. Sí, sí. No es por ninguna de estas obras. No, es por un trabajo, un proyecto que empezó y que le comenta al padre Fly en algunas de sus cartas que tiene que ver con la muerte de su padre. Cuando él tenía 6 años se queda huérfano de padre y esto da pie a este proyecto personal que se titula Una muerte en la familia y es por la cual le conceden el Pulitzer, pero es eso, a título póstumo, unos 3 años después de su muerte. ¿Y eso por qué? ¿Porque se va a descubrir después? Porque la publicaron más tarde, sí. La publicaron más tarde y entonces, bueno, una vez salió publicada todo el mundo se rindió ante esta obra que consideran la crítica especializada en Estados Unidos que es una de las grandes obras maestras de la literatura americana del siglo XX. Anem a conèixer una miqueta millor a l'autor. Ell naix en la zona de Tennessee al 1909. Sí. I com explicaves així que sigui important de la seva biografia perquè és important després també la seva obra, és que mor son pare sent ell molt menú. Efectivamente. I a partir d'ahí comença un pelegrinatge per internats, internats bons, buenos colegios, per internats, que marquen un poc la seva educació entre ells, perquè en un d'ells coneix al padre Fly. Efectivamente, él cuando tiene 6 años se traslada a Knoxville, que es un pueblecito, y ahí en uno de estos colegios, pues uno de sus profesores, su profesor de historia, es pues este padre Fly, que es un hombre que bastante intelectual
y que ejemplifica perfectamente esa figura de mentor. Y ya digo, es probablemente la relación de amistad más duradera que tuvo James Agee en su vida y la más fiel. Amb el padre Fray i la seva dona va viatjar per Europa, va ser? O per, pel món? En Europa él hizo un viaje, pero sobre todo es la correspondencia que mantuvo tanto con él como con siempre a la mujer la tenía siempre presente, ¿no? O sea, es un mentor, entre ellos hace un vínculo especial que se mantiene esa amistad a lo largo de toda la vida y se van intercambiando. Pero después en estas cartas de Padre Fly, además, parla de que se despulle molt, ¿no? Sí. Claro, normalmente el género epistolar lo que te permite, cuando te adentras en las cartas, es ver esa parte privada de un autor. Digamos que tú interpretas un papel más de voyeur, ¿no? Estás entrando en esa zona que de normal privada, no se conoce, claro, esa zona privada que de normal no se conoce. Y aquí en estas cartas efectivamente nos damos cuenta de cómo la confianza que tiene James Agee con este pastor, hasta el punto de confesarle que tiene incluso ganas de suicidarse, que ve la vida tan mal y él se encuentra tan mal que se plantea el suicidio, cosa que al final no lleva a cabo, aunque la muerte le pilló prematuramente. Sí, ell molt jove, té problemes de cor i infarts, fins que en un d'ells, el 55 crec que és... Sí, en el 55. Tuvo uno muy fuerte en el 51 que le dejó pues, los otros 4 años que le quedaron de vida bastante lastrado, estuvo con muchos internamientos en hospitales y internamientos de meses. Pero bueno, también era un hombre que consumía bastante alcohol, fumaba muchísimo y no contemplaba el deshacerse de todo esto para intentar mejorar su salud. Mira que és una imatge molt estereotipada que tenim dels periodistes, escriptors d'aquesta època, o de moltes èpoques, però d'aixa, en aquell lliu, des del 1909 fins al 55. Guionista també de cine, crític y guionista de cine. Sí, es guionista de 2 magníficas películas que yo diría que son 2 de las grandes obras también del cine americano, como son La Reina de África, de John Huston, ¿no? Con una maravillosa Katharine Hepburn y un Humphrey Bogart también en estado de gracia, y La Noche del Cazador, esa película que la verdad es bastante tétrica, con Robert Mitchum, ¿no? Que es la típica escena que Robert Mitchum con los puños tiene tatuado la palabra amor y la palabra odio, ¿no? Pues James Agee es el guionista de esas 2 grandes películas. Basades, crec que en esos 2 casos están basadas en otras obras. Sí, en dos obras de otros 2 autores, sí. Lo que pasa es que James Agee siempre estuvo relacionado con el cine, hizo mucha crítica para revistas como Times o otras publicaciones, y gran parte de estas críticas también se recopilaron en 2 volúmenes que aquí todavía no se han publicado, que yo sepa, que es Agee on the Film, ¿no? O sea, Agee sobre las películas. És de veres que la seva obra en castellà no està tota, ¿no? No. En castellano está pues la obra por la que, digamos, es más conocido, que es aparte de la del Pulitzer, que es la de Una muerte en la familia, por otra... Dicen, inspirada precisamente en la muerte de su padre. De su padre, efectivamente. Y luego la otra obra más conocida es la de Elogiemos ahora a hombres famosos, que es una obra en la cual, digamos, el origen es Algodoneros, que publicó Capitán Swing. Cuéntame la història d'Algodoneros perquè és ben interessant. Ell, en els seus recorreguts vitals i en els seus treballs periodístics, fa un treball d'investigació junt a un fotògraf en el que visita, suposo que plantacions de distints estats o de distintes zones d'Amèrica. Pues sería, no sé si fue en el año 31 o en el año 36, no, en el año 36 cuando se publicó el trabajo, pero en el año 31 empezó este proyecto con Walker Evans, que es uno de los grandes fotógrafos documentalistas que ha habido también. A mí es un fotógrafo que me encanta, junto con Dorothea Lange, que es otra fotógrafa maravillosa de esa época, ¿no? Que retratan mucho la crudeza y ese ambiente tan diferenciado de la América, ¿no? La América que todos conocemos a lo mejor es esa pomposa Nueva York, todo happy, ¿no? La del sueño americano. Claro, el sueño americano, pero luego está esta otra realidad que realmente es más real que no la otra, ¿no? La de pompas y circunstancias. Y entonces ambos se adentraron en la zona en la parte sureña, ¿no? En los estados del sur, para visitar a 3 familias de algodoneros. Y entonces Walker Evans, digamos que pone la parte gráfica, retrata tanto las casas como a los miembros de cada familia, y James Agee se dedica a contextualizar todo aquello, realiza un análisis muy profundo
casi como si fuera un antropólogo, un etnógrafo, pero con esa parte literaria, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, que siempre le da James Agee a sus textos. Y la verdad es que te cautiva por una parte y te mueve algo muy adentro, ¿no? Tal como describe las vidas de estas personas, porque ves que son vidas míseras, o sea, vivían con nada, los explotaban a la mayoría de ellos y aún así resistían y sacaban adelante a sus familias. En el seu moment, quan van fer el treball, no sé si va ser massa ben comprès per les editorials per als que treballaven, perquè així comentava, arxivaren la història perquè consideraven que era un estil poc convencional, ¿no? Els que sabien treballar. Claro, yo no sé tampoco hasta qué punto este tema a las grandes revistas o grandes editoriales les interesaba por esto mismo, ¿no? Porque claro, retrata una América que nadie quiere conocer. Y entonces realmente este texto, el de Algodoneros, no se llegó a publicar hasta 50 anys després. Això m'ha cridat molt l'atenció. 50 anys després de la seva mort es descobrís un manuscrit que estava fet a màquina o una còpia a màquina que portava l'etiqueta Algodoneros, perquè en un principi el que s'havia publicat no era baix el nom de Algodoneros. Claro, era este otro de Elogiemos ahora a hombres famosos, que es por uno de los grandes reportajes que, digamos, le dio fama a James Agee y luego a Walker Evans, ¿no? Y entonces yo a partir de Algodoneros realmente, por ese cariño que le tengo a Walker Evans y al trabajo de Walker Evans, conocí a James Agee, me enamoré de James Agee y luego, pues eso, en un viaje que hice, tuve oportunidad de hacer a Nueva York, vi las cartas que había escrito al padre Fly y no pude contenerme y compré el libro. Ara, dos coses. Què és el que enamora, què és el que engancha de James Agee? A mí, en el tema, por ejemplo, de las cartas es la sinceridad con la que describe sus sentimientos, esa complicidad con el padre Fly y también el carácter intelectual de las propias cartas, porque ellos dos se recomiendan lecturas constantes, se recomiendan películas, se recomiendan piezas musicales para escuchar y es un alto nivel intelectual que hay en estas cartas que te anima incluso a ti a investigar sobre esas lecturas o esas películas. Que te piquen d'alguna manera descobrir lo que ells estan servint. Y en el caso, por ejemplo, de Algodoneros o Elogiemos ahora a estos hombres famosos... Una pregunta de cartas, abans de que facis Algodoneros. ¿Ell les va publicar en vida conscient i perquè va voler? No, això va ser també després. Esto fue el padre Fly en el año 62, que digamos las recopiló y entonces las publicó. Sí, sí. T'ho dic perquè el matís d'escriure aquestes cartes, si saps que va publicar-se, si és que no podria ser diferent. Segurament són més desencarnades, o més crues, o més reals, si ell no pensava en ese moment en que algún día serían publicadas. Sí, hombre, de hecho, en el lenguaje mismo que utiliza, o la simplicidad en algunas ocasiones de decir, mire padre, siento no haberle escrito antes porque es que, mira, no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo para mí, y es algo que te choca un poco, ¿no? De decir, bueno, con qué ligereza escribe, ¿no? O con qué facilidad. Qué realidad, qué golpe de realidad. Es como si ahora mismo pues te envías un WhatsApp, oye, que ahora no te puedo atender, ¿no? Y entonces dices, uy. Efectivamente, si supiera que estas cartas seguramente las habría revisado una por una, les habría dado otro toque. Por eso también te gusta, porque ves... un algo diferente. Claro, ves la persona en sí, no el autor en este caso, sino la persona. ¿Y de Algodoneros anaves a decir algo que yo te interrumpí? Sí, no, iba a decir que de Algodoneros lo que a mí particularmente me enganchó es, pues ya digo, la crudeza con la que retrata esa América tan desconocida y que es una América real. Hoy en día también existe. El índice de pobreza en Estados Unidos es elevadísimo y nadie habla tampoco de ello. Entonces ya digo, me encantó por cómo nos descubre esas otras facetas de la sociedad norteamericana que suele ser un poquito hipócrita. I una altra pregunta. T'has llegit cartes del padre Fly en la seva llengua original, en anglès, i en castellà? Te les has llegit les dos? Sí, incluso... És que volia preguntar-te per la diferència, la traducció que has notat. Claro, antes de saber que iban... Claro, yo no tenía ni idea que iban a traducir cartas al padre Fly y yo tenía intención, como un proyecto mío personal, de ir traduciendo poco a poco yo las cartas, porque me apetecía. Y bueno, la traducción la verdad es genial, sí que claro, hay algunos guiños y algunos giros que obviamente no se pueden equiparar porque la lengua inglesa tiene ciertos dejes, ¿no? Cierta jerga distinta, pero la verdad es que muy bien. Cada una tiene una introducción
de dos autores distintos, y reconozco que bueno, la versión española o castellana es particularmente interesante. Además, esta editorial, que aquí en España no se conocía, se llama Hus Editorial, que es mexicana, sí, que después de una trayectoria de 80 años en México, pues ha decidido ahora dar el salto aquí a España y conquistarnos con obras como esta. Ah, pues que nos conquistarán. Sí, sí, yo van digo, bien, van bien. Quien decida leer las cartas al Padre Fly, yo creo que encontrará un pozo de sabiduría. Gràcies. De nada, a vosotros. En tu sempre trobem coses que ens piquen la curiositat, que ens fan aprendre i que ens interessen. I que recomanem vivament. En esta ocasió, Cartes al Padre Fly o Algodoneros, d'un autor fascinant, també per ell mateix, perquè ell sap, però sobretot el que fascina és Isabel Sant, periódico artístico-literaria, i que es veu reflectida en estos llibres. Pues després de fer-los esta recomanació, seguim juntets, però serà després d'esta pausa. Comentarem, entonces, les recomanacions de Patricia Mir.